Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Dios los bendiga mucho a los hermanos que nos están viendo por vivo también. Los saludamos también, hermanos de YouTube, de Instagram. Sean bendecidos de parte de Dios. Que les habla el apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Ya, cabrón, tranquilo. Los bendecimos, hermanos. Espero que hayan tenido una linda semana. Y sabiendo que toda esta complicación de la guerra, todo lo que viene, tranquilo. Va a haber guerra, rumores de guerra, van a pelear. Tranquilo, que todavía no es el fin. No, es que nos vamos a mirar tranquilos. Tómate un mate esperando un rato también ahí. La palabra rato no existe, pero la vamos a poner igual porque las películas eran espectaculares. Así que Dios los bendiga mucho y saludamos también a los que me tiran peladas, a los que me odian, a los que me tiran bronca, a los que se manifiestan también, los bendecimos. Los saludamos y sean de gran bendición. Siempre nos vamos a agradar a todas las personas, así que seguro tengo ahora señales muy bajas. Espero que podamos conectarnos bien. Los hermanos también en el espíritu, que es lo más importante. Vamos a enviar la invitación y de ahí vamos al estudio que nos va a bendecir mucho Dios. A ver, déjeme dar aquí la invitación. A ver. Sean muy bendecidos de parte de Dios. Dios nos va a bendecir en esta noche. Vamos a ser bendecidos, hermano. Pensar que yo creí al rato, hermano, yo me comí cualquier película y estudiar los mismos textos bíblicos de San Vicente, que vamos a leerlo, los de los Corintios, también estudié la primera y segunda carta, Mateo 24, versículo 40 del maestro, de Apocalipsis, capítulo 4, porque capítulo 4 de Apocalipsis ya estábamos en el cielo tomando mal y el apóstol Pedro nos estaba diciendo llegar a los hermanitos y bienvenidos los hermanos. Estamos con todo eso en el Apocalipsis capítulo 4. Porque en el capítulo 6 estaban los sellos, después el 7, en el 8, en el 9 sacaban los que estaban los demonios, los que están encadenados, los van a soltarlos, y después acá y en el número 14, el número 12, Apocalipsis, Israel va a ser atormentada, pelea para acá. Pero no leímos una palabra que hay en el capítulo 12 de Apocalipsis. Que aún los que tengan el testimonio de Jesucristo van a ser perseguidos. Wow. Pero la iglesia, quiero compartir esto al pensar, esto no lo voy a hacerlo todo completo, vamos a hablar algo y la próxima semana seguimos con el tema, así que, porque es muy larguísimo. Y la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Eterno, es Israel. Nosotros somos engendrados, los olivos somos la rama. Hechos capítulo 2, versículo 38, oh casa de Israel, habla Pedro cuando cayó el poder del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Porque la fiesta de Pentecostés no tiene nada que ver que el poder del Espíritu en Pentecostés, no, es en la fiesta, y en la fiesta de Dios, porque la fiesta de Dios viene bendiciones. La fiesta de Dios son algo extraordinario. Usted me dice, pastor, ¿usted la hace la fiesta de Dios? No la ha hecho. Quisiera hacerla porque son extraordinarias. Porque son cosas espirituales. Fuera de la vida normal son cosas espirituales. Y usted no la puede entenderla. Porque yo tampoco no la puedo entenderla porque todavía no la... Pero sí tengo conocimiento de esto. Y en cualquier momento la voy a hacer. Así que tranquilo. Porque en los mandamientos voy a meterme en temas buenos que son importantes. Como el tema del día sábado, que el día sábado siempre estuvo. Pero la Reforma Católica quiero que entiendan. La Reforma Católica, por eso es que los católicos dicen, hermano, ¿cuál es la iglesia evangélica? Los pentecostales, y los católicos dicen, no, la primera iglesia cristiana fueron los católicos. Y tienen razón. ¿Y quiénes fueron los que arreglaron la Biblia? Los católicos, los romanos, los jesuitas, los curas, los monaguillos, los papas de la antigüedad, fueron los que acomodaron todo. Pero ellos fueron los que salieron de la antigüedad, y entre ellos salimos nosotros para tener la verdad. Y otros también salen de nosotros para tener. Sale el apostólico, sale otras personas más, otras denominaciones, y empiezan a buscar, porque todo esto es así. Así que siéntase bendecido de parte de Dios. Y la iglesia es Israel. Judío es una tribu.
la tribu de Judá. A ver quién más está con nosotros. Los hermanos de Puerto Rico están ahí, los bendecimos. El pastor Johnny también. Tenemos una invitación para Puerto Rico y estamos esperando para este año. ¿Quién más está por ahí? A ver, déjenme ver acá. ¿Ven? Ya damos la invitación y nos vamos rápido al estudio que quiero hacer. Pastor, yo creía el rapto, hermano, yo me peinaba con el rapto. Yo hasta hice una maleta en la casa ahí, allá en Maipú, allá en Santiago de Chile, esperando que llegara, estaba por la ventana si podía ver algo. Y no es que me ría ni me esté mofando, ni esté siendo un burlón. Lo que pasa es que yo creía esto. Entonces, está bien. Ahora tú me vas a decirme, pero pastor, y hoy día, lo que pasa es que al tiempo igual Dios, porque Dios te trae de un lugar, Dios te saca del catolicismo, te saca de la idolatría y en el camino te va mostrando el verdadero Dios. Entonces Dios te pone, te saca de la doctrina donde estás y en el camino te va adoctrinando para ir mostrándote la verdad del camino. Yeshua dijo, conoceréis la verdad y la verdad os será libre. Entonces las esclavitudes, las denominaciones, escúcheme, y las normas humanas de los nicolaitas, que son doctrinas de hombres, son las que utilizan para dañar. Y eso hoy día lo vemos en muchos lugares. Ya, a ver, ahí estamos. Por eso es que después en Hechos capítulo 10, cuando está Cornelio, que manda a buscar a Pedro, y Pedro ya había visto el poder de Dios en el Espíritu con los judíos, con los de Israel, con las 12 tribus, había visto el poder de Dios. Después ve con los gentiles y dice, estos han recibido lo mismo que nosotros. Hechos capítulo 10, del versículo 44 hacia arriba, Pedro dice, pero estos han recibido lo mismo que nosotros, tienen el mismo don, tienen el Espíritu nosotros. ¿Qué impide que no sean bautizados? Son nuestros hermanos, hoy. Los gentiles, los perros que se les llamaban, los inmundos, hoy día son nuestros hermanos. Lo que nosotros despreciábamos, desechábamos, hoy día han sido real sacerdocio, nación santa, pueblos queridos que en otro tiempo no habían alcanzado esta gran bendición. Hoy son parte de esta bendición. Pero la iglesia es Israel. Porque esta es la promesa para ustedes. Porque viene desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob. ¡Wow! Esto es fuerte. Pero también en Egipto también vino gentiles, también pasaron gente ahí entre medio. En el camino Dios todo venía preparando. Cuando le dijo a Josué, pará el arca, pará la mano, pará el camino de todos los que van y que pasen adelante los inmundos, los adúlteros, los fornicarios, también las rameras, los ladrones y todo. Para que esto pueda entenderse bien, pero ellos no entendían. Dios tenía que darle a entender a ellos que ellos estaban atrás, que ellos siendo el pueblo que Dios tenía, ellos estaban sucios atrás. Entonces ahora que ellos iban adelante, Dios ahora le estaba mostrando algo muy importante. Ahora nunca te olvides de dónde venías y yo hoy día te pongo adelante. Porque antes eras inmundo también, hoy te pongo adelante, porque eres mi pacto, porque Dios es Dios de pacto. Por eso que la palabra cena es griega, hermano, es una palabra llevada en el año 1700 a 1300 y a 1700 llevado en Francia, de los galos. Pero ahí la ponen los curas y ponen la palabra de pacto, le ponen la Santa Cena del Señor. Esta semana, la primera semana del mes, todos los hermanos vampiros a tomar sangre. Tome la sangre, y todos tomando como vampiros. Los hermanos y los pastores, ¿cuánta sangre tomaste hoy día? Deuteronomio capítulo 12, 16, dice, la sangre será derramada por tierra, no se comerá ni se beberá. Pero es simbólica, pastor, pero tú cuando hablas, tu voz tiene poder en el espíritu porque eres un hijo de Dios. Tomar sangre, cuando los hermanos mandan, tome la sangre, Señor. Y los hermanos, sí, yo lo hacía, en la ignorancia, pero cuando vendí, yo decía, Señor, dame la sangre, y tomaba el vaso de la
y le llamaba la Santa Cena y me persignaba con 7 velas y los 7 rayos y las 3 Marías por ahí también. Entonces me tomaba y Señor, sálvame aquí, todo limpio. Es la ignorancia. Y Dios posiblemente se pegaba al show y se reía de mí, ¿no? Pero decía, bueno, al tiempo mi hijo va a tener que aprender. Toda esta reforma la inventaron casi todos los sistemas de las doctrinas que hay en muchos lados y en las Biblias puestas. Pastor, pero ¿cómo usted piensa que esto puede estar claro? Todo Dios lo permite. Dios es permisiva. ¿Qué se puede hacer en la Santa Cena, pastor? No existe la Santa Cena. El catolicismo, no se olvide que venimos de esa religión, de esa doctrina, de esa enseñanza de la antigüedad. La sangre la ocupan mucho los brujos. Los hijos de Dios no pueden, ni siquiera, por eso que el judío, aún los árabes, aún Israel, los árabes, ellos cuando hacen un bistec, un asado, no tiene que ver ni una gota de sangre sobre la carne. Ya tranquilo que no es el tema, pero te va a servir. Amado Eterno, te damos gracias en esta noche, Dios del cielo, para poder compartir esta palabra de Dios, esta enseñanza bíblica que no va a terminarse hoy, sino que vamos a dar parte de lo que me da 1, 2, 3 capítulos más, Dios mío, sobre el rapto del cuento de Pokémon. El arrebatamiento falso. Padre amado, queremos que tú nos des el conocimiento y la inteligencia. Y ábrenos, Emma, porque como dice la palabra en Lucas capítulo 24, que estando tú en medio le abriste el entendimiento para que ellos entendieran. Si ellos no piden y tú no le abres, no sirve de nada. Pero uno es ganancia para el reino de los cielos. Te damos gracias, bendito Yeshua HaMashiach. Declaramos la bendición, atamos al hombre fuerte, toda potestad y tiniebla que se levanta en contra de nuestras vidas y dejamos tu presencia a través de Jesucristo. Amén. Ya. A ver qué más está por ahí. Está hermano de Paraguay, de Colombia, de España también, el pastor Murcia, el pastor ahí, los saludamos, pastor Eugenio, la familia. Hermanos de Chile, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, que también nos ven los hermanos, bendiciones. Estados Unidos también, un saludo a los hermanos, México, la hermana Alba, el pastor también de México, de allá. Hermano de Perú, una gran bendición de la Asamblea de Dios. El pastor Pedro Santo, la hermana Charito, el hermano René también, saludos, bendiciones. A ver, ya esto está bueno. Ya déjeme dar la última invitación y... Ya. Ahí estamos. Ya. ¿Quién está con nosotros? El apóstol Robinson Paredes. Robinson, llegó el hermano Rodríguez desde Litueche, un gran abrazo. Hernán Rodríguez, un abrazo a mi hermano Hernán. Está mi amigo Robinson Sala, aunque no me escribe, ya no me llama, me llama todos los días. El Robinson se perdió, se lo llevó el Señor. Antes me llamaba todos los días. Ahí está, saludos Pentacola de un cavernícola. Ahora escucha, métele la mano ahí al ofendero ahí. Oye, me dijo uno, claro, ahora no viene para acá, usted me dijo, porque ahora anda a echar de las ofrendas. No, si hay tanto, hermano. No, si no entienden, creen que yo viajo. Ah, no, es bueno, sería bueno que Dios haría lo mismo que hizo con Elías, con Eliseo, con Elías y Felipe cuando los transportó. Ya no también, sería terrible. Bueno, voy y vuelvo y llego aquí. Hay problema, vida me diga. El problema es que tenéis que tomar avión, tenéis que tomar un tren, tenéis que tomar microbuses. Ya. ¿Quién más está con nosotros? Cuya carcelaria, el hermano Hernán, muchas bendiciones, mi amado. Palabra de mi Jesús, mi pueblo no tiene conocimiento. Amén, amén, amén. Es que lo que pasa, hermano Hernán, es que cuando tú te quedas con una doctrina y tú no analizas la doctrina, tú no la profundes, no te metes en la profundidad, te vas a quedarte con eso. Yo peleé mucho tiempo con eso. Yo fui un hombre que yo me peinaba con el arrebatamiento, con las 70 semanas de Daniel y no, y si era posible, hasta le vendí una virgen a mi suegra, hermano.
Pero me di cuenta de muchas cosas leyendo las Escrituras. El primer paso, quiero decirle algo. Yo no voy a llamar de falso profeta a Gigi Ávila o al pastor Ricardo Clau Peña, el boliviano. Para mí son hombres muy sabios que fueron. Pero los hombres entregaron el arrebatamiento con fecha, mes y año. Ese es el problema. Según Oseas capítulo 6, Gigi Ávila se tomaba de los 4 años más los 2 años que en el año 2000. Gigi Ávila en el año 2000 viene el arrebatamiento y de ahí eran 7 años más. Es decir, que en el año 2007 venían todos allá arriba tomando mate con un apóstol Pedro, bajaban en callos blancos, ¡ah, Dios sirve! Venían llenos, venían todos bajando allá arriba, según lo que dijo Gigi Ávila. Están los videos ahí, lo pueden encontrar usted en diferentes páginas también, o plataformas. El señor Ricardo Clau Peña también profetizó, y habló también en el año 2020, como también en el año 2024, que Yeshua ponía las piernas en los dos montes. No por eso voy a decir, bueno, tendría que decir conforme a la palabra que son falsos profetas, pero no puedo decir eso porque por causa de esto vamos a marginar hombres que posiblemente nos predicaron una palabra y tuvimos una enseñanza muy buena de ellos, pero por causa de que ellos hicieron cosas, yo no los voy a llamar los falsos profetas, pero la Biblia dice, si alguno dijera esto y no se cumple, es un falso profeta. Pero yo no los voy a insultar como falso profeta, sino que yo voy a decir, es solamente Gigi Ávila y Ricardo Clau Peña se equivocaron, se confundieron, se metieron mucho. Entonces no es malo que te metas, pero mucho, y por ahí empiezan las películas de Pokémon, como ir al infierno, ir al cielo, bajar para acá, estás con marquellazo abajo, bailando en medio del fuego, y todas esas locuras, porque son buenos para tomarse los cafés con los Pokémon. Entonces esas cosas hay que verlas también, analizarlas. Señoras y señores, el sacerdote jesuita en los tiempos católicos, el año 1700 a 1801 también, de 1731 a 1801, Manuel Lacunza, bajo el pseudónimo de Juan Josafat y Ben Esarat. Ellos fueron los que llevaron este sistema del arrebatamiento. Tomaron textos bíblicos. Mateo capítulo 24 es un católico chileno, no me acuerdo el nombre, traté de buscar ahí, lo tengo bien anotado, no lo pude encontrarlo porque tengo varias cosas donde escribo y guardo, de repente dejo por ahí, llevo la Biblia o cuando viajo no lo pude encontrarlo. El nombre de él era chileno, hermano, católico chileno en 1831 más o menos eso. Este es de Mateo capítulo 24 de Mateo. El versículo 40 dice, unos serán tomados y otros serán... Yo me peiné con ese versículo, yo andaba, hermano, unos serán tomados, otros serán dejados, el arrebatamiento. Y veía las películas cuando caía el avión y los autos rompían todo y los trenes y se moría cualquier gente. Por causa de los evangélicos se murieron todos los terrícolas aquí en la tierra. Entonces todas esas cosas... En Mateo capítulo 24, versículo 40 no está hablando, porque Yeshua está hablando de Mateo 24, está hablando de las señales. Fíjate en el versículo 3, le dice el Señor, ¿y qué es de estos grandes edificios, estas grandes piedras? No habrá piedra sobre piedra que no sea derribado. Más encima el señor Ricardo Clau Peña, el boliviano, el hombre tiene muy buenos estudios, hermano, muy buena enseñanza. Yo no le puedo decir un falso profeta por causa de que se equivocó. Porque aquí hay varios falsos profetas que yo te lo nombro con nombre y apellido. Pero también me he equivocado porque prefiero mejor guardarme silencio y sé que están errados, que están mal. Porque hay unos que sí son, posiblemente se equivocaron, como Gigi Ávila, como Ricardo, porque tienen buena enseñanza los hombres. había hablado todo este tema y había hablado también de la venida, que después venía en todo y que volvíamos del cielo y todo como Gigi Ávila. No es... Esto es fuerte, hermano. Es muy fuerte esto. Ya, para empezar el tema de esto,
para empezar el tema, Mateo capítulo 24, versículo 40, cuando dice unos serán tomados y otros serán dejados. Cuando dice Mateo 24, Yeshua está hablando de la destrucción del templo. El apóstol Pablo, cuando habla el libro de los tesalonicenses, está hablando, la segunda epístola de los tesalonicenses, está hablando sobre el templo. Pablo escribe de los tesalonicenses desde Corintio. El apóstol Pablo escribe. Desde Corintio Pablo escribe en el año 52 y 53. La primera, 52 y 53, las dos cartas de los tesalonicenses. El apóstol Pablo cuando habla, está hablando porque está en vida. Y nosotros los que hemos quedado hablan vida. Y Pablo dice, y el templo será destruido. Y se sentará una persona en ese lugar en el templo y será la abominación. Y se hará como Dios. El templo estaba hecho. Pablo habla en el 53 y el templo se destruye en el año 70. Voy a tomar dos textos bíblicos de eso para darte a entender ese pasaje bíblico. El apóstol Pablo lee desde Efesios, entre el año 55 al año 57, 54, 57, se escribe las dos cartas de los Corintios. Y habla sobre un arrebatamiento. Pero hay que ver el concepto del texto bíblico completo para que nos demos cuenta. Y Pablo también lo dice a los tesalonicenses. Y luego nosotros seremos arrebatados. Pero Pablo habla en los tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 10, cuando Dios nos libra de la ira que ha de venir al mundo entero. De la ira. Y Apocalipsis 3, versículo 10, y dice que Dios nos saca, nos libra de la ira que viene al mundo entero. Es decir, que nos corre, nos guarda. Es decir, que Elías fue llevado al tercer cielo, como dije yo a un hermano. Que el hermano no entendió nada. Se va, buscó por allá y para acá y al final quedó igual. Quedó católico. Quedó católico. No entendió, no supo dirigir bien y tomar bien y analizar bien. No, sino que se metió y encontró por Google, por todo el sistema de YouTube, y casi todo lo que le salía era todo católico. Bueno. Tenemos a un Dios que es hebreo, a un Yeshua, a Jesucristo, su Hijo, que es hebreo. Ya. Entonces, cuando habla del templo, ahora para empezar, el templo no lo van a poder hacerlo nunca. Este hombre fue el Ricardo que también hablaba que el templo tenía que ser reducido, que viene el tercer templo. No, señor. El templo no se va a hacer. El templo nunca más se va a hacer. Yeshua dijo, nunca más habitaré en templo hecho mano de hombre. Con ese texto bíblico, ya está diciendo que nunca más se va a hacer. Que a nosotros nos permite Dios juntarnos en cuatro paredes, hoy día cantamos, alabamos a Dios, estamos felices, todos contentos, gritamos aleluya, lloráis, salís para afuera, miráis a tu hermano, no estáis ni ahí con el hermano, con la hermana, me da lo mismo, estos carnales, sí, pero saliste llena de Dios, te persinaste, te pegaste los 7 rayos para arriba, te moviste, ramas sabanadas, y a tu hermana que va por ahí caminando como 7 cuadras, viste el auto, te diste la vuelta y te fuiste, pero estáis llena de Dios, ¿te acordáis o no? Tranquilo, reposa que te va a hacer bien. Entonces, Dios permite que nosotros estemos 4 paredes, pero ahí no habita. Voy a poner ejemplos: la iglesia metodista pentecostal, la iglesia Asamblea de Dios, la veteriana, las apóstolas, las grandes. Ahí no vive Dios, no habita Dios, hermano. Ahí nos reunimos nosotros y nos conectamos lo que tenemos nosotros. El Espíritu Santo, cuando nosotros nos reunimos, nos conectamos. Yo estoy en la casa, oro a Dios y me conecto con Dios. Yo voy en avión, voy en barco, voy en bote, voy en bicicleta y me conecto y hablo de Dios, estoy conectado. ¿Entiendan? El tercer templo que dicen ellos no se va a hacer. Pero si yo dijera que ya se cumplieron 4 templos. Dile al que está a tu lado, Robinson, dile al que está a tu lado, escucha bien, que esto es fuerte. Ya. Mateo capítulo 24, cuando le está hablando, versículo 40, cuando Yeshua dijo, unos serán tomados y otros serán dejados, está hablando primeramente, después de dar cuenta de los versículos anteriores. Señores, ¿qué de esto que va a pasar? No habrá piedra sobre piedra que no sea derribada, verán falsos profetas, vendrá guerra, rumores, vendrán peste, vendrá hambre, vendrá persecución, vendrá gran tribulación. Ustedes cuando vengan y vean esto, vayan a los montes y huyan y arranquen.
no tomen nada, sino que vayan nomás, lo que se quede ahí, que se quede, sino que váyanse. En el año 70, cuando se destruye el sistema de Jerusalén y el templo, el emperador Tito fue el que entró en ese lugar de Roma y en medio del templo pusieron la vara, pusieron la estaca de las dos águilas y la pusieron ahí en el lugar del altar. Y él se paró en medio ahí con todos los romanos. ¿No sabía usted que los romanos en la antigüedad, los Césares se llamaban dioses? ¿Lo sabía? Ya. Pablo escribe esto de los Tesalonicenses porque la iglesia, porque el templo ya estaba. Entonces, de hecho, él está hablando en Mateo capítulo 24, en el versículo 40, que cuando estén dos en molino, una está en la casa, otra acá, que se han tomado en el camino, una será tomada en la secada. En los tiempos antiguos, en los tiempos de Tito, Egipto tenía las minas más grandes de oro, pero no tenía personas para poder trabajarlas. Entonces Tito, el emperador romano, con todo Roma, tomaron esclavos a muchos israelitas, muchos judíos, a muchos de la tribu de Rubén, es decir, de Israel. Tomaron muchos, porque se fueron con todo. Unos eran tomados para ir a trabajar y otros eran dejados. Los que eran dejados los llevaban al circo de los romanos, los mataban, se los comían los leones o los gladiadores los degollaban en pleno circo. Y los otros eran quemados también. Y los otros que habían tomado se los mandaron a Egipto para trabajar en las minas. Es decir, que se enriqueció Egipto con los esclavos y también Roma se sintieron ricos por causa que le mandaban el oro. Adolfo Hitler, cuando en la guerra cuando en el 43, 44, él cuando toma a los hebreos también y a los judíos, él toma a los esclavos, tomó unos para bien y otros para mal. Unos serán tomados y otros serán dejados. Entonces ahí tomó gente para que trabajaran en la obra que ellos tenían y se fueran a la empresa o trabajaran para los alemanes. Y los otros que no servían, los otros que habían tomado, eso los mandaron con los ancianos y los niños al horno de fuego. ¿Por qué se los mandaron al horno de fuego los niños? Porque la antigüedad Israel adoraba al dios Moloch. Lo que uno siembra, a los años uno va a cosechar. Entonces el diablo dijo, no te olvides que ustedes me presentaban a sus hijos. Yo era el dios Moloch, le dijo el diablo. Entonces Adolfo Hitler mandaba a los niños y los quemaban vivos en un horno. Y mujeres también. Y eso era ya. Y lo otro eran para trabajar. Eso es lo que hablaba el maestro de Mateo capítulo 24, versículo 14. No habla de rapto eso. Entonces el jesuita chileno en 1831, no me acuerdo el nombre de él fue el que se apoderó más de este texto bíblico, como el jesuita del año 1731 también. Del jesuita había hablado del sistema del rapto. Entonces toma estos versículos, pero tú ves el capítulo de Mateo 24, está hablando de destrucción, de muerte, de persecución. Y que unos se han tomado y otros se han dejado no es rapto, sino por causa de una guerra que viene, una persecución. El apóstol Pablo a los tesalonicenses, cuando le escribe a los tesalonicenses, y aún Pablo lo habla en Hechos capítulo 17, a los tesalonicenses dice, porque se ha predicado este evangelio en gran tribulación. ¡Wow! Porque a ver, te voy a leértelo porque se me decía, pastor, póngame la Biblia. Vamos a leer a los tesalonicenses. ¿Ya? ¿Quién está con nosotros ahí también? Saludos, Cristian. Te saludamos, hermano Cristian. Igual que William Miller en el año 1844. Así es, hermano Robinson. Saludos, Pentacola. Dice que ¿quién más está con nosotros? El Señor Jesús, ni los profetas, ni lo enseñaron el evangelio próspero. Motivación. Amén, gloria a Dios, dice Hernán. ¿Quién más está con nosotros? Nancy Israel Grandón. Ya, ponga atención. Comparta el video que está interesante. Compártalo en su página. Ya, por favor. Perdón. Mire, vamos a leer aquí.
A ver. El apóstol Pablo en los Hechos capítulo 17 dice así, versículo 1, pasando por Antiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días y de reposo discutía con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitara de los muertos, y que Yeshua, a quien yo anuncio, decía el ser. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Sila, y de los griegos piadosos, y gran número, y mujeres y nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, juntándose y lo alborotaron en la ciudad, y saltando las casas de Jasón, procuraban sacarlo a Pablo del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón, y algunos hallándolos que las autoridades de la ciudad, y gritando, estos transforman el mundo entero y también han venido acá. El apóstol Pablo, cuando está predicando esta palabra, predica en tribulación y la predica en gran tribulación. Es decir, no les fue fácil. Vamos a los tesalonicenses. Acompáñenme. Espera un poquito. Y ahora sí. El apóstol Pablo, tesalonicenses, en el capítulo 1. Versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios Padre, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, y la lección, pues nuestro evangelio no ha llegado a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien habéis cuáles fueron entre vosotros por amor a vosotros. Ponga atención. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran, versículo 6, en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Los hermanos en la antigüedad, la iglesia primitiva, hasta el año 70 y de ahí también siguieron para arriba, ellos estaban tan llenos de Dios, por eso es que son milagros, los ciegos, los paralíticos, levantando muertos, todos comían juntos, había unión, había amor. Los hermanos morían felices, llenos de gozo, había gran prueba. Te pregunto, la iglesia estaba al 100% en espíritu, la iglesia estaba llena de Dios. La iglesia caminaba y era Dios. La iglesia hablaba y era Dios. Y los mataron a todos. Te pregunto, ¿por qué no sucedió un rapto ahí? Te pregunto, los hombres eran llenos de Dios, hermano. Hoy día tú vayas a las pentecostales, metodistas, pentecostales unidas, diferentes dominaciones. Hoy día no levantan ni a la suegra, por hermano. Ni siquiera levantan a la hermana para que le dé el asiento al hermano que viene atrás. Imagínate. Y te querés y estás esperando un rato. Estos hombres predicaron la palabra en gran tribulación, lo estaban matando, lo estaban llevando los circos romanos, les cortaban la cabeza, los degollaban, les prendían fuego, los ponían en un madero y los quemaban vivos. Pregunta, ¿por qué no fueron raptados a ellos? ¿Que eran llenos del poder de Dios? ¿Y los milagros que habían en ese tiempo hoy no se viven? ¿El poder de Dios que había antes no se vive? Y vos estáis esperando. Nos vamos, hermano, el rato. Hermano, nos vamos. ¿A dónde te hay ahí, hermano? No hay amor, no hay perdón, no hay restauración, no hay comunión, no hay unidad. El apóstol Pablo en Efesios habla, un solo espíritu, un solo cuerpo, una sola unidad. No hay.
La avaricia, el dinero, hoy día la prosperidad. En la antigüedad era el poder de Dios con milagros, prodigio, amor, darle a los pobres, estar todo unido. Hoy día el Evangelio cambió. Hoy día el Evangelio, ¿sabéis cuáles son los milagros grandes de Dios hoy día? Para ellos. La prosperidad, el auto, la casa, los 100 millones de dólares. Fui al banco y el banco me dio 50 millones y yo tenía 500 lucas nomás. Y de repente me salió qué plata, pastor. ¿Y qué hiciste? Me lo trajo a la casa. Gloria a Dios, el Señor bendiga a nuestro hermano. El hermano se llevó 50 millones de un banco que no eran ni él, pero igual se lo llevó. Y dice que Dios se lo dio. Ya. Tranquilo. Que Dios te va a bendecir. Sigamos leyendo las escrituras y veamos dónde vamos a llegar. La próxima, termino esto y otro versículo más y terminamos para la próxima semana. Porque lo ha cantado mucho. El apóstol Pablo, versículo 6, primera de Tesalonicenses, versículo 6. Vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. De tal manera que habéis sido ejemplo en todo lo de Macedonia, Acaya, que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, en modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, dice el apóstol Pablo. Mire versículos 9 y 10, ponga atención. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Ve al versículo 10 del apóstol Pablo. Y esperar de los cielos. Mira lo que dice el apóstol. Y esperar de los cielos a su Hijo, a Yeshua, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, Yeshua, a quien nos libra de la ira venidera. Tesalonicenses capítulo 4, primera, ahora vamos al 4. El apóstol está dando a entender a la iglesia que nos va a librar de la ira venidera. Por cuanto en ese tiempo había una guerra muy fuerte. En ese tiempo había una persecución muy fuerte, hermano, demasiado fuerte. Capítulo 4 de primera de Tesalonicenses, versículo 13. Ponga atención. Y claro que una verdad, me da pena así en decir esto, hermano Hernán, porque yo también me comí esta película de Pokémon. No, yo vi, no, y me comí los siete hermanos que fueron al infierno. Me comí todas esas películas, hermano. Preparar pochoclo, palomitas, y lo ponía ahí a llorar, me voy, y miraba cómo caían los aviones. Ya, tranquilo, pentacola, que Dios te bendice. Capítulo 4, versículo 13, dice así, 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no intestéis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua, Jesús, murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué significa este texto bíblico que muchos no lo pueden tomarlo bien, sino que lo toman que es la iglesia? Ellos están diciendo que es la iglesia. Yo le voy a compartirle algo. Ponga atención. Cuando está Yeshua en la cruz, en el madero, perdón, porque el madero es la cruz católica, cuando está en el madero de los romanos que lo crucificaron en una T, es una T. Esa es católica. Esto es una T, católica. Es la T de Roma y el madero largo era de los hebreos. Ponga atención. Cuando él está hablando de eso, en la antigüedad cuando estaba ahí en el madero Yeshua, le dice el ladrón de la derecha, le dice, oiga, yo soy un cuervo, le dijo. Tranquilo, Mario, que te va a servir. Entonces, le dice el de la derecha, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Yeshua le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Paraíso se le llamaba el lugar donde estaba el Hades, donde estaba el lugar de Seol, había una pared intermedio. Que el lugar de acá del Hades, que no significa, el tormento significa encarcelamiento, el original. Encarcelamiento. Ahí no, y después le voy a hablar.
Entonces aquí estaba el seno de Abraham, que significaba el paraíso, donde estaba la paz. Esa persona que estaban ahí, Mateo, lo vaya a verlo, Mateo 27 también, como en los textos bíblicos de la Biblia, cuando salieron los muertos de la familia, las almas, y la vieron, solamente los que eran conectados con el pacto de Dios. Los que tenían el Espíritu ese día vieron a los muertos que eran de la antigüedad resucitar, pero ellos fueron hacia arriba. Es decir, que allá abajo ya no hay nadie. Entonces el seno de Abraham ya se desapareció, quedó abierto, o Dios rompió ahí para que pasen más gente ahí de los que están encarcelados. Ese texto griego que está hablando aquí es la gente que viene con él. Los muertos en Cristo vienen con él arriba, los que están arriba. No es la iglesia. No es la iglesia. Esa es la iglesia, sí, pero de los que murieron. Es decir, un ejemplo, si yo me muero hoy día, yo sé que me voy, hermano. Porque a mí el Espíritu me da testimonio que soy hijo de Dios. A mí me pueden decirme de todo, hermano, pero yo tengo testimonio que soy hijo de Dios y que me salvo. Yo me muero hoy día, yo me voy. Y si me muero hoy día o mañana, yo voy a llegar a donde están todos los muertos en Cristo, pero no están abajo, ya no existen abajo, sino que están arriba. Entonces de ahí venimos nosotros de arriba. Y no te olvides que Él le da la orden a los ángeles, que eso lo vamos a ver la otra semana, para que tomen a todos los cogidos de las 4 puntas. Entonces Pablo, ya déjame terminar. Versículo, está bueno el tema está interesante. Te vuelven, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Dónde está Lázaro? No, está durmiendo. ¿Dónde está la niña? Está durmiendo. Se llamaba descansar, es decir, tenía una mente limpia. Por eso es que Romanos capítulo 2, cuando está hablando de la conciencia, le dice, porque algunos serán juzgados y por su conciencia serán condenados. Porque los que están encarcelados en lugar de Seol, tormento, que significa encarcelamiento, en el Hades, ellos su conciencia saben su destino. En cambio, los otros que mueren hoy en Cristo, su conciencia queda limpia. Wow. Pero no pensarán, ya, ese es otro tema que después te voy a compartir. Versículo 15, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habemos quedado, hasta la venida, ¿qué dice el apóstol Pablo? Hasta la venida. ¡Wow! No, acá hay un problema. Pablo habla de la venida. Jesucristo en Mateo 24 está hablando cuando vean al Hijo de Dios venir de los cielos. Hechos capítulo 1, versículo 10, dice los ángeles, así que hacéis ahí, Galileos. ¿Qué hacéis ahí, maestros, profetas, ministros? Así como lo viste subir, a sí mismo regresará. Entonces los ángeles mintieron, viene un rato. Jesucristo también mintió, dijo, no, cuando ven al Hijo del Hombre descender, todo ojo lo verá. Y cuando Él venga con trompeta, con trueno, relámpago, habrá un sonido y todos se darán cuenta. Así que el rey, el ganador, el que venció, va a venir escondido. Hola, hermanito. No, deja eso ahí, no, vámonos. No digas a nadie, vámonos. Cállate, no hables tanto, vámonos. El que venció, el que dio su vida, por ti y por mí, va a venir piola, así escondido, calladito. Todos tienen que tocar bocinas y sirenas. Todos tienen trompetas y alegría de danza. Y canten alabanza al Rey, para que todas las naciones de la tierra vean al que venció en la cruz, al que venció en el madero. Él viene con su iglesia, con los muertos en Cristo que están arriba, viene hacia abajo.
y todo ojo le verá. ¿Tú crees que el que venció, el que entregó todo, que con su sangre nos lava nuestros pecados, Dios, tú crees que va a venir en caleta, escondido, va a venir encapuchado con dos máscaras y va a venir, no le cae nada? ¿Tú crees eso? Si él no es un ratero, él es el rey. ¿Tú crees que va a venir un rey encapuchado y decirte, oye, yo soy Jesús, nos vamos? Hermano, tiene que venir arriba. Va a venir algo tan fuerte porque se va a presentar. Vos cuando vaya a un escenario, vos cuando vaya a un presidente, todos los canales del mundo están por el presidente tanto, hermano, y toda la gente grita porque ha llegado, porque viene nuestro rey. ¿Tú crees que va a venir escondido? Si Él venció, Él murió, Él entregó todo por nosotros, Él murió por mí. ¿Tú crees que Él va a venir escondido y decirme, ven, vámonos? Todo ojo tiene que ver la victoria. Todos tendrán que reconocer al Mesías, al enviado. ¡Wow! ¡No! Dios los bendiga. ¿Sabe? Vamos a dejar hasta aquí. El apóstol Pablo habla ahí de la venida del Señor Jesucristo. No habla de un rapto. Cuando Pablo, después lo vamos a ver en los versículos anteriores, habla de un rapto, de un arrebatamiento. Quiero mostrarte qué es el texto bíblico del arrebatamiento. Angélica Valenzuela, bendiciones. Me quebré, hermano, porque tengo el Espíritu Santo de Dios, soy hijo de Dios. Y yo sé que si yo me muero hoy día, yo me voy con Él. Pero que Él venga a buscar un grupito de... A Él públicamente lo crucificaron en la cruz. Públicamente todo el mundo lo vio en la tierra. Hoy día todos tendrán que ver que ese que crucificaron es mi dueño, es mi maestro, es mi Dios, es mi Señor. Bendito sea Dios, que Dios te bendiga y te espero el próximo lunes. Seguimos de los Tesalonicenses capítulo 4. Nos vamos a la segunda carta de los Tesalonicenses, después nos vamos a Apocalipsis y vamos a ver que el rapto te lo inventó la hamburguesa de los Pokémon. Bendiciones. Comparte el video.